Hace años se alarmaron severamente en una organización misionera porque todo un grupo de misioneros, como el 50%, estaban renunciando antes de cumplir 5 años para no volver. Y la mesa directiva quería saber por qué tantos abandonos. Así que realizaron una investigación y descubrieron que la mayoría, como el 80%, fracasaba por una sola razón. No era por falta de apoyo económico, no era porque no pudieran aprender el idioma, sino que no podían llevarse entre sí. El misionero A no podía llevarse con misionero B. Y los que descubrieron esto estaban asombrados. ¿Cómo era posible que estas personas que habían venido para comunicar el amor de Cristo a otros ni siquiera pudieran demostrarlo entre ellos mismos? Después de una investigación más exhaustiva descubrieron cuál era la razón. Es que en el círculo familiar del misionero había alguien con quien él o ella no se podían llevar bien. Una madre, un padre, hermano o hermana, alguien con quien nunca habían aprendido a llevarse bien. Por tanto, cualquier persona fuera de la familia que de alguna manera le recordara a esa persona, a esa también la rechazaban. Y así sucede con frecuencia. Alguien que te cae mal, no porque te hayan hecho algo a ti, sino solo porque te recuerdan a alguien que no te cae bien. Una vez una adolescente estaba impaciente por graduarse de la secundaria para alejarse lo más posible de su madre. Así que escogió una universidad a miles de kilómetros de distancia y cuando llegó ahí le presentaron a la directora del internado. ¿A quién se imaginan que era idéntica a la directora? Dios nos da segundas y terceras oportunidades para aprender a entender a aquellos que ha colocado en nuestras circunstancias durante nuestro desarrollo. Uno de los objetos de esto es decirle a ustedes, las señoritas, que si conocen a un joven y creen que él es el indicado para ustedes, hay que aprender cómo se lleva con su mamá, porque la manera en que un joven trata a su madre es la manera en que tiende a tratar a su esposa. Así funciona. Aquí esta señorita que ve a este joven y este joven tiene problemas, basta verlo para saber que tiene problemas. Sin embargo, ella se imagina que los problemas de él son su madre. Ella es dominante, demasiado posesiva, no lo entiende, así que ella se imagina que si tan solo puede alejarlo de su madre, él será una mejor persona. Así que se casan y descubre lo que la mamá sabía desde siempre respecto a ese hijo, pero ella supone que yo puedo arreglar eso porque yo lo amo y él me ama, así que ella empieza a su propia manera a decirle, mi amor, por favor deja de hacer eso, o mi amor, ¿podrías hacer esto? ¿Y qué es lo que él dice? Eres igualita a mi madre. Yo no quería que ella me fastidiara y no quiero que tú me fastidies tampoco. Así que por eso es tan importante que establezcamos nuevas relaciones y asegurar que las relaciones actuales establecidas por Dios sean lo que deben ser, porque si no establecemos eso correctamente, las nuevas relaciones tampoco estarán libres de los mismos problemas. Y todo esto tiene que ver con un diagrama. Este diagrama está en su manual respecto a cómo se desarrollan los conflictos y esto ocurre en millones de familias, en millones de vidas alrededor del mundo. Y no tiene que seguir esta secuencia, pero es asombroso con cuánta frecuencia sucede. Y no se tiene que empezar con uno, se puede empezar con 8, se puede empezar con 2 e ir hasta el 6 o con 4 hasta el 7, pero es asombroso en cuántos casos se empieza con uno y se recorre toda la secuencia. Y esto explicará por qué hay conflictos en las familias, en los matrimonios y en otras relaciones. Y yo creo que el número uno, la causa número uno que estamos observando que ocasiona este diagrama ocurre en ciertos casos. Una vez me pidió un padre
que conversara con él. Él estaba pasando por problemas y, de nuevo, en muchos casos los problemas de los adultos son problemas de jóvenes que nunca se resolvieron. Y así era con él. Yo le pregunté si había tenido una infancia feliz y dijo que no. Y le pregunté qué fue lo que sucedió en su infancia para que no fuera una infancia feliz. Y él me relató un incidente que estoy seguro fue una cosa muy pequeña para su padre, pero era muy grande para él y él nunca lo olvidó. Él recordaba el día en que su padre se había acercado, había visitado en la casa donde él vivía, su padre y su madre se habían separado y eso le había lastimado profundamente. Y vino el padre un día y le dijo, ¿qué te parece si nos vamos a tomar nieve mañana, helado? Y él se entusiasmó y dijo, sí, le gustaría mucho. Y el día siguiente empezó a presumir con todos sus amigos lo que su padre le había prometido para esa noche. Y la razón por la que presumía es que la escritura dice que la gloria de los hijos son los padres. Padres, les asombraría todas las cosas que ustedes han hecho o pueden hacer ante los ojos de sus hijos, porque entre más se puedan jactar ellos, más gloria tienen. Y es interesante que lo que ellos más quieren presumir no es cuántos kilos puedes levantar o cuántos kilómetros puedes correr o cuánto dinero puedes ganar. Más bien, ellos quieren poderse jactar de que tienes carácter, de que tienes principios, que eres un hombre de convicciones, convicciones por las que estás dispuesto a morir. Jamás olvidaré el impacto que tuvo sobre mi vida mi padre. Él iba a ser el siguiente presidente y todo se le iba a entregar a él. El presidente saliente iba a ser el jefe de operaciones y él estaría ganando mucho dinero y iba a poder comprar todo lo que había querido, pero antes de que el anterior presidente saliera, le pidió una cosa a mi padre, le dijo que lo único que tenía que hacer era comprometer una sola convicción bíblica y tendría todo lo que él había estado esperando, tendría el mundo. Pero mi papá le dijo que no podía hacer eso. Y le parecía a aquel presidente una cosa tan pequeña, pero era muy grande para mi padre porque violaba la escritura. Y cuando yo vi a mi padre abandonar esa oportunidad con 6 hijos y sin otro empleo, yo pensé, si él puede sostenerse solo y sufrir por sus convicciones en el mundo de los negocios, claro que yo puedo sostenerme solo por la verdad en mi escuela. Y eso me dio valor como ninguna otra cosa me pudiera haber dado. Y este pequeño niño presumía respecto a su padre. El día siguiente, a las 5 de la tarde, fue a la reja de la casa para esperar a la llegada de su padre y esperó hasta las 6, hasta las 7 y cada vehículo que pasaba se preguntaba, ¿ese será mi papá? No, no es él. Finalmente, como a las 9 de la noche, su madre le llamó y le dijo, algo debe haber sucedido, no va a venir hoy. Y ese niño entró a la casa desilusionado, defraudado, y si le preguntaras a ese padre hoy, ¿alguna vez le has prometido algo a tu hijo que no cumplieras? Probablemente diría, no puedo pensar en nada, ¿tú piensas en algo? Él lo olvidó, pero su hijo nunca lo olvidó. Padres, sería tan sabio que ustedes hicieran una cosa. Saca una hoja de papel y un lápiz o pluma y habla con cada miembro de tu familia y pregunta, ¿alguna vez te prometí algo que no he cumplido todavía? Y prepárate para escribir a prisa. Te dirán cosas que tú ni considerabas una promesa. Dijiste un día hace años, quizás hace 5 años, sería bueno si un día vamos al zoológico. Solo era una idea para ti, pero para ellos era una promesa. Así que, si es real o imaginado, descubre qué promesas has hecho que no has cumplido. Y no te imaginas cuántas relaciones han sufrido en un matrimonio, en una familia, en una empresa, en una iglesia, donde sea, debido a promesas que se hicieron y no se cumplieron. Lo triste es que la persona que se aferra a esta herida no es la persona dispuesta a contárselo a la otra. Simplemente
sufren, más o menos en silencio. Pero no es silencio, porque otras cosas empiezan a suceder. Y esto es lo que sucede en esta secuencia. El padre preguntó si yo podría hablar con su hijo. Y yo le dije que sí, así que me dijo, pues mi hijo es rebelde y fui y hablé con el muchacho y le pregunté si su padre alguna vez le había hecho algo para herirlo o desilusionarlo y me dijo que sí. Y le pregunté, ¿qué ha hecho? Dijo, no quiero contarte porque pensarás que es una ridiculez. Y le dije, no, no voy a pensar eso, por favor cuéntame. Entonces me platicó que cuando él estaba en la secundaria, su padre prometió llevarlo a pescar. Y él esperó con mucho anhelo ese día. Y, estuvo haciendo trabajos domésticos para ganar dinero y compró el equipo para la pesca. Y la noche antes estaba preparado para ese viaje y soñó toda esa noche acerca de los peces que atraparía y al día siguiente se levantó y estaba con todo empacado y listo para salir. Era una mañana hermosa de verano y sonó el teléfono. Y su padre se levantó y contestó el teléfono y oyó que su padre dijo, sí, con mucho gusto, iré inmediatamente. El director de una misión a la que él iba con frecuencia, le había llamado a su padre y le había explicado que la persona que debía de estar ahí para ese día no podía estar, así que podría él venir a suplir al ausente. Y sin recordar su promesa, dejó a su hijo en cama y se fue rápidamente a suplir ese trabajo y no recordó la promesa que había hecho a su hijo. Y su hijo se tiró en el suelo, no podía soportar ese abandono. Estaba profundamente herido porque él había esperado tanto ese día que se haría realidad y estaba aún más lastimado porque sabía que su padre ni siquiera había estado consciente de ese compromiso. No significaba eso para su padre, gran cosa. Y cuando ese padre llegó a casa esa noche, empezó esa secuencia, había un espíritu herido. Y quiero que sepas que cuando alguien te hace algo, un padre, madre, hermana, hermano o alguien te ofende, ¿qué es lo que Dios te da? Te da gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es el deseo y el poder que Dios te da para hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Perdonar al que te ha ofendido, aprender de las Escrituras, nuevas lecciones y desarrollar el carácter de Cristo. Pero, como vimos en Hebreos 12:15, hay que tener cuidado que ninguno de nosotros resistamos la gracia de Dios porque eso fácilmente puede dar origen a una raíz de amargura que contamine a muchos. Muchísimos son contaminados el día de hoy debido a la raíz de amargura. ¿Cómo comienza? Porque alguien te lastima, alguien te ofende. Ahora, ese padre llegó esa noche y percibió que algo andaba mal. Se puede percibir en el espíritu un espíritu de amargura. Y en la mesa, al cenar, observó a su hijo contemplando su plato muy deprimido y le preguntó, ¿qué te pasa, hijo? El hijo no dijo nada. Ese es el primer indicio de que hay un espíritu herido, una desintegración de la comunicación. Guardó silencio, no quería hablar. Pensaba, lo voy a castigar con silencio. Así que finalmente la mamá dijo, ¿no recuerdas que lo ibas a llevar a pescar el día de hoy? Ah, es cierto. En ese momento el padre pudo haber resuelto el problema. Podía haber dicho simplemente, hijo, no era mi intención hacer eso. Yo te prometí un viaje de pesca. No lo hice. ¿Podrías perdonarme? Yo cometí un error. ¿Me podrías perdonar? 7 palabras más difíciles de pronunciar en cualquier idioma, porque va en contra de toda nuestra inclinación natural. ¿Podrías perdonarme? Hice mal. Tenemos la idea, especialmente el padre tiene la idea de que si reconozco que cometí un error, pierdo la confianza que mi familia tiene en mí. Lo cierto es lo contrario. Padres, si reconocen que se han equivocado, ganarán la confianza de su familia. Pero además, es difícil reconocer yo cometí un error. Eso lastima mi orgullo. Yo quiero que la gente piense que siempre tengo la razón. Sin embargo, si deseamos honra, primero viene la humildad. Ese padre pudo haber dicho simplemente, yo me equivoqué, ¿podrías perdonarme? Y todo se hubiera arreglado. Algunas de las familias más felices que existen, los mejores matrimonios que conozco, el marido, el padre me dice, veo por lo menos 3 o 4 veces a la semana tengo que pedir perdón. Sí, es difícil, siempre es difícil, pero si yo permito que esas heridas
sigan sin repararse, daña las relaciones en nuestra familia. Haz que sea parte de tu vida hacer eso, aun cuando sepamos lo difícil que es en realidad. Luego, ¿qué hizo ese padre? Hizo lo que era natural. No es natural reconocer que tengo un error. Lo natural es justificarme. Y él dijo, bueno, hijo, después de todo, la obra del Señor es primero. Eso suena muy piadoso, pero la Escritura dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y él no cumplió lo que había prometido. La obra de Dios para nosotros es cumplir nuestra palabra. Y si no podemos hacerlo, si se nos da otra oportunidad, debemos ser libres para quedar libre y liberar a la persona que espera algo de nosotros. Un día, un hombre fue a visitar a su padre en el hospital. Su padre estaba en su lecho de muerte y se acercó y se sentó y tomó la mano de su padre y rodaban lágrimas por las mejillas de su padre. Y el padre le dijo al hijo, hijo, ¿recuerdas cuando eras niño y te di un azote y posteriormente descubrí que no habías tenido la culpa? Y se acercó y dijo, sí, papá, yo recuerdo eso. Y pensó dentro de sí, en su lecho de muerte, finalmente va a reconocer, va a hacer algo que nunca ha hecho en toda su vida. Nunca había pedido perdón. Y pensó, quizá lo va a hacer ahora. Y vio que su padre luchaba y finalmente pudo decir las palabras, bueno, hijo, probablemente hubo otras palizas que te merecías que no recibiste, así que estamos a mano, ¿no? Es tan difícil morir a nosotros mismos, pero el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía y por el Evangelio, la ganará. Hay dos cosas que los jóvenes me han dicho a través de los años que quisieran cambiar en sus padres. Si tan solo no se enojara y si tan solo reconociera cuando se ha equivocado. Son los dos deseos de los adolescentes por todas partes del mundo. Ahora, este hijo, cuando tenía este espíritu herido, ¿cuál es el siguiente paso? Él no amaba a su padre como lo había amado antes. Había un distanciamiento afectivo. Ese es el primer paso en la secuencia destructiva. ¿Y cuál es la evidencia física del distanciamiento afectivo? Ingratitud. Esto es lógico porque en el fondo, en la mente de cada persona, cuando menos los adolescentes, hay una escala. De un lado de la escala ponen la acusación contra padre o madre. Y del otro lado de la escala colocan los beneficios que el padre o la madre les ha concedido. Y cada vez que los padres les dan un nuevo beneficio, tratan de equilibrar la escala un poco más. Piensan, bueno, me lo debían. Están tratando de balancear la báscula. Y eso se expresa como un espíritu de ingratitud. Yo merecía eso. Me lo debían. Uno de los exdirectores de la FBI hizo una observación muy astuta. Dijo, una de las características principales del delincuente juvenil es la actitud de que la sociedad me debe todo. Empieza en el hogar cuando tienen la idea de que mis padres me deben todo. Y cuando se manifiesta esta actitud, realmente constituye una violación importante de la Escritura. En 2 Timoteo 3:2, la ingratitud hacia los padres se enumera como uno de los pecados más importantes. Padres, a esta altura, encuentran muy difícil convivir con un espíritu malagradecido, pero deciden que esto será fácil de conquistar. ¿Y qué hacen? Usan esa frase tan conocida, esa frase, cuando nosotros teníamos tu edad. Ustedes la han oído. Cuando nosotros teníamos tu edad, no nos llevaban en coche a la escuela todos los días. Teníamos que caminar 1 kilómetro o 2 a la escuela en la lluvia, y ahora te llevamos a la escuela todos los días en auto y no agradeces. Piensas que te debemos comprar un auto. Debes ser agradecido por todo lo que hacemos por ti. De alguna manera, eso no logra el objetivo, porque el padre pensaba que su hijo pronto olvidaría la ofensa. Pero las semillas de un espíritu herido, cuando se sepultan, brotan con una cosecha de rebeldía, y ahora vemos los resultados de esta falta de afecto. El siguiente paso es un rechazo de la autoridad.
alguien tiene que ser la autoridad en la vida de esta persona, pero no quiere que sean sus padres, así que rechaza su autoridad y hasta ahora no tiene todavía un jefe nuevo, pero rechaza la autoridad de ellos y eso se refleja en un espíritu obstinado. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no lo puedo hacer más tarde? ¿Por qué no lo puede hacer otro? Y arrastra los pies en todos los proyectos. Y esa obstinación se nos explica en 1 Samuel como una ofensa importante. La obstinación es como iniquidad. Iniquidad es una palabra muy importante en la Biblia. Dios distingue la iniquidad del pecado. Dice que no recuerda más nuestras iniquidades ni nuestros pecados. La iniquidad es parte de lo que llevó a Jesús a la cruz. Él fue herido por nuestras iniquidades. ¿Qué es iniquidad? ¿Cómo difiere la iniquidad del pecado? La iniquidad es algo que tú y yo hacemos que parece bueno. Podemos dar dinero y ser iniquidad. Podemos predicar un mensaje a alguien y es iniquidad. Así dice Jesús. Dice que un día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre y echamos fuera muchos demonios en tu nombre y no hicimos muchas señales en tu nombre? Y yo les diré, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Qué es maldad? Maldad es muy sencillo, haciendo mi propia voluntad, aun cuando mi voluntad se vea bien. Parece bien a otras personas, parece bien al mundo. Y Jesús dijo, nada hago por mi propia voluntad, únicamente lo que me ordena el Padre Celestial. Y si tú haces cualquier cosa por tu propia voluntad, es iniquidad. Jesús fue herido por nuestras maldades. Son las iniquidades las que nos han separado de Dios. Diremos, pero fue bueno, fueron buenas obras. Por eso es tan importante que entendamos que si no tenemos un espíritu de obediencia hacia nuestro Padre Celestial, ante aquellos en la estructura que Él nos ha establecido, entonces tenemos un problema de iniquidad. Los padres a estas alturas fastidian y andan detrás del hijo, pero eso no resuelve el problema, porque muy pronto el siguiente paso es que alguien tiene que ser jefe. ¿Qué mejor jefe que yo mismo? Y luego tenemos el problema de rebeldía. La rebeldía es como el pecado de adivinación. Obstinación es como iniquidad. Rebeldía es como adivinación. ¿Qué es adivinación? Adivinación es exponerme a la esfera del poder de Satanás. ¿Cómo funciona eso? Dios nos dice en la Escritura que cada uno de nosotros tiene sobre sí una sombrilla de protección, estructuras de autoridad. Hijos e hijas están bajo la protección de los padres. Nosotros tenemos la protección del gobierno civil, tenemos la protección de los líderes de la iglesia, tenemos la protección de los patrones, estas diferentes sombrillas de protección. Y mientras estemos bajo estas sombrillas de protección, Satanás no puede penetrar con sus tentaciones destructivas. Pero si salimos de bajo esa sombrilla, nos exponemos a la esfera y el poder del control de Satanás. Un día, un joven estaba en una disque comuna cristiana y estaba bajo control satánico terrible y no podían ayudarle. El director llamó y dijo, ¿qué podemos hacer? Hemos intentado ayudar, hemos orado por él, leemos la Biblia, pero nada da resultado. Y luego un día una esposa me dijo, si mi marido supiera cuáles tentaciones me derrotan, se asombraría. Y un adolescente dijo, ¿no dice la Biblia que no hay tentación que no sea humana, sino que Dios hará una salida para que podamos soportar? Dice, yo soy vencido por tentaciones que son demasiado grandes para mí. ¿Por qué no me da Dios la salida? Y una cosa común a estos tres es que todos se habían salido debajo la sombrilla de protección. Ese padre no quería que ese hijo estuviera en la comuna cristiana. Esa esposa no quería que estuviera sobre ella su marido. Y ese adolescente, aunque estaba en el hogar, no estaba bajo control, la protección de los padres. Siempre que nos salimos de ahí, vamos a abrirnos a una destrucción terrible. Un día, un niño fue a la casa de un vecino y estaba jugando con los
juguetes y después de un rato vino su mamá y le dijo, Juanito, guarda los juguetes, ya vamos a entrar a la casa. Y de pronto se puso muy rebelde y negativo y dijo, no lo hago. Y su mamá se asombró y le dijo a la vecina, si se porta así con frecuencia, y dijo, no, nunca lo había hecho antes. Pues ¿por qué se volvió rebelde en ese momento? Porque en ese momento él percibió que estaba bajo igualdad de autoridad. Era la casa de la vecina y los juguetes de ella y la mamá le estaba diciendo que hiciera otra cosa. Y siempre que un niño percibe que está bajo igualdad de autoridad, con el tiempo se revelará para descubrir quién es el que realmente manda. La escritura dice eso. Ninguno puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se aferrará a uno y menospreciará al otro. Y dice, no pueden servir a Dios y al dinero, pero el principio es universal. Cuando tú, como hombre de negocios, tienes una asociación al 50%, te sentirás, los empleados se sentirán frustrados. ¿Quién es el jefe? ¿Quién manda? Cuando un niño fue llevado al dentista, los dentistas me dicen que frecuentemente lloran y se ponen a gritar y ven al dentista sonriente y a esa herramienta ahí. Así que un dentista sabio simplemente saca a la mamá del consultorio por un momento y le dice, cuando regresemos, yo voy a hacer algo. Y tú obedeces inmediatamente. Y vuelven a entrar y el dentista dice, siéntate ahí. Y ella se sienta. Y en el 90% de los casos, el pequeño se calma. Ya sabe quién manda. Su último esperanza se ha desvanecido. Y este asunto de la autoridad es tan importante porque vivimos en una época en que queremos tener igualdad de autoridad. Hijos e hijas quieren ser iguales a un mismo nivel con sus padres. Los ciudadanos quieren estar al mismo nivel con el gobierno. Los empleados quieren estar al nivel de los patrones. Y toda la actitud de nuestra época es igualdad de autoridad. Pero Dios no diseñó la vida de esa manera. Y no funciona de esa manera. Hay consecuencias siempre que hagamos eso. ¿Saben que esa fue la razón número uno por la que Satanás fue expulsado del cielo? Al principio no se le llamaba Satanás, se le llamaba Lucifer, que significa hijo de la mañana. Sus vestiduras irradiaban alabanza y era una creación angelical hermosa. Pero, ¿qué dijo en su corazón? No dijo que quería estar por encima de Dios, no dijo que no hubiera Dios, dijo, yo quiero ser igual a Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo a Adán y a Eva? Si hacen esto, ustedes serán iguales a Dios. Y esa ha sido desde siempre el argumento de Satanás a través de la historia, que la gente desee tener igualdad de autoridad. Por eso Isaías 14:14 dice, yo quiero ser igual a Dios. Ese es el problema básico de nuestra época, no someterse. La soberbia es reservar para mí el derecho de tomar la última decisión, negar la autoridad dada por Dios, creer que yo tengo igualdad de autoridad con aquellos que Dios ha colocado sobre mí. Y con eso vienen muchos otros problemas. Ahora, los padres ven este espíritu de rebeldía y deciden que vamos a enseñarle a nuestro hijo que si quiere más autoridad, tiene que asumir más responsabilidad, así que le aplican más limitaciones. Y eso solo desencadena el siguiente paso. Los amigos le dicen, tus padres son muy crueles contigo, haciendo que pagues la gasolina por el auto y que pagues el teléfono y cosas de esas. Así que ahora tenemos compatibilidad en la rebeldía, porque a nadie le gusta rebelarse solo. Ahora tenemos malas amistades. Las amistades son mucho más importantes de lo que la mayoría de los padres entienden. Hace años, un padre llamó a un psiquiatra y se quejó de que su hijo estaba siendo influenciado por los hijos del barrio. Y después de un largo estudio, sacó un libro. Y la esencia del libro era ridículo. Tu niño no está siendo influenciado por los vecinos.
tu niño finalmente ha encontrado a alguien más honesto que él mismo y finalmente ha encontrado a alguien que hará abiertamente lo que él ha deseado hacer en secreto todo el tiempo. Hay un deseo secreto de hacer lo malo y se une con otros que lo quieren hacer. Filipenses 3:19 explica tres características de las malas amistades. Primero, dice que su Dios es su vientre. Ellos se enfocan, entregan su energía a aquello que satisface sus deseos sensuales. Segundo, su gloria es su vergüenza. Ellos bromean con cosas de las que se debían de avergonzar. Y tercero, se ocupan de las cosas terrenales. Es la generación de ya. No tienen preocupación por el futuro, solo deleitarse en los placeres del presente. Comer, beber, alegrarse ahora. No sabemos qué será del mañana. Estas características de las malas amistades son tan destructivas y me asombra un fenómeno que he observado durante los 40 años que he trabajado con adolescentes. Antes traíamos grupos de jóvenes, especialmente cuando yo era director de jóvenes de varias iglesias al mismo tiempo y tenía a otros trabajando conmigo, y yo traía a un grupo de quizá 100 de un grupo de jóvenes y 100 de otro grupo y los juntaba para alguna actividad y en cada grupo siempre habría un rebelde. No se le podía distinguir exteriormente. Yo conocía a un rebelde en el otro grupo, pero no se habían conocido entre ellos. Y en 5 minutos los dos rebeldes se habían juntado. Era como si tuvieran radar. Ahí está uno. Y se encuentran, es fenomenal. La escritura habla acerca del hecho de que uno puede detectar al otro mirándolo a los ojos. Hay algo en el ojo que revela. Y aun aquellos hombres impíos buscan a los que tienen en sus ojos esos deseos adúlteros y luego los explotan. Como dice la escritura, el ojo que se burla de su padre y rechaza a su madre, los cuervos del valle lo sacarán y las águilas lo comerán. Y la imagen ahí es lo que sucede en el mundo de la naturaleza cuando las aves de rapiña llegan y quieren asegurarse de que el animal está muerto primero. Así que, ¿cómo saben si ha muerto? Le pican los ojos. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Quiere dañar nuestra vista porque él sabe que el brillo de los ojos con Cristo en el corazón tiene el poder que atraerá a muchos al Señor. Ahora, los padres están muy preocupados respecto a las malas amistades, así que ellos establecen una organización llamada Departamento de Investigación Familiar, y el padre y la madre son los principales investigadores. Siguen a ese hijo a donde quiera que va para ver qué está haciendo y escuchan sus conversaciones telefónicas y leen las cartas que encuentran por casualidad abiertas en el fondo del cajón del escritorio y hacen todo lo que pueden, pero no da resultado. Así que llegan al siguiente paso, que es la realización sensual. Las cosas que este hijo dijo que nunca haría, sí, sus amigos lo hacen, pero él no los va a hacer. Pronto los está haciendo él mismo. ¿Y cómo saben los padres que los está haciendo? Pues porque ellos defienden su sensualidad. ¿Qué tiene de malo un poco de esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Yo no veo nada de malo con esto. Y siempre que alguien defiende la sensualidad, debes saber que están participando en esa sensualidad. Cuando yo oigo que alguien dice, ¿qué tiene de malo la televisión? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Yo siento que realmente no tienen la perspectiva correcta de la vida. El asunto no es qué tiene de malo algo, debemos estar preguntando qué tiene de bueno algo, porque las cosas buenas de la vida son los peores enemigos de las cosas mejores, simplemente por falta de tiempo. Si tuviéramos un montón de billetes de $1,000 y un montón acá de billetes de $1, y
te dijeran que recogieras todos los que quisieras y los pusieras en una canasta, en 10 segundos, y sería tuyo, irías acá a la pila de billetes de $1. Por el mismo esfuerzo podrías conseguir tanto más con los billetes de 1,000. Por eso dice la Escritura, escogiendo lo que es excelente, no lo que es bueno, sino lo que es excelente, escogiendo lo que es excelente. Y por eso dice la Escritura también, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hay que hacer el mejor uso del tiempo. Para siempre estaré agradecido con un líder de jóvenes que realmente cambió mi vida antes de que yo entrara a la preparatoria, con algo que él dijo. Él nos dijo a un pequeño grupo, cuando lleguen a la preparatoria hay 2 preguntas que quiero hacerles antes de que participen en cualquier actividad aparte de sus estudios. Imagina que el campesino va a arar y quiere asegurar que el primer surco esté derecho, así que después todo lo demás se medirá por ese surco. Así que escoge un poste al final del campo y lo alinea con un árbol que está más allá. Y cuando esos 2 están alineados, sabe que lleva un rumbo derecho. Así que escojan un punto en la distancia cercana y luego un punto aún más distante para asegurar que están alineados. Háganse estas 2 preguntas respecto a cualquier actividad. Primero, ¿qué importancia tendrá de aquí a 10 años? Y segundo, ¿qué importancia tendrá para la eternidad? Y yo empecé a aplicar eso para cada actividad y el primer resultado fue que tenía mucho tiempo libre. Y luego me empecé a preguntar, ¿qué será lo que contará realmente de aquí a 10 años? ¿Qué será lo que importará de aquí a la eternidad? En primer lugar, la palabra de Dios perdura. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice Dios. Segundo, las almas de las personas durarán para la eternidad. Entre más puedo hacer para ayudar a otros a encontrar al Señor, eso durará para la eternidad. Así que cuando entré a la preparatoria tomé una decisión y junto con esto vino otra cosa. Yo estaba leyendo en ese tiempo el libro de Mártires de Fox. Y no sé si lo han leído alguna vez. Si no lo han leído, léanlo. Si no pueden tomar el tiempo de una sola vez, es un libro muy grueso con muchos de los que han sido martirizados por su fe en el Señor. Pero al estar leyendo ese libro, vino a mi mente una pregunta. Bill, ¿estarías dispuesto a morir por tu fe? ¿Morir por el Señor? En ese momento estaba leyendo acerca de uno de los hombres famosos de la historia que de niño colocaba su dedo en la llama de una vela para ver si podía soportar ser quemado en la hoguera, porque era lo que se hacía en ese tiempo. Y trataba de ver cuánto tiempo podía aguantar por si un día tuviera que dar su vida. Años más tarde sí fue quemado en la hoguera. Y yo pensé para mí, ¿estaría yo dispuesto a morir por el Señor? Y vino una respuesta muy sincera y definida. Yo dije, Señor, estoy dispuesto. Si eso es lo que tú quieres, moriré por ti. Y para mí eso fue muy importante. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una carrera. ¿Cuánto podré llegar a ser por el Señor antes de que muera? Y ha sido una carrera perpetua desde entonces, una carrera emocionante. Y he aprendido una cosa, los que se preparan para la muerte descubren cómo vivir. Los que tienen nada por qué morir, no tienen tampoco nada para qué vivir. Dios quiere que seamos sacrificios vivos para Él, no muertos, sino vivos. Él quiere que hagamos todo lo que podamos, pero que hagamos el mejor uso de nuestro tiempo. Así que antes de entrar a la preparatoria, empecé a preguntarme, ¿cómo puedo presentar el Evangelio a mis compañeros de clase? Había como 1,600 o 1,700 alumnos en esa preparatoria, y cada año yo pensaba en una nueva manera de hacerlo. El primer año hice una libreta con sus fechas de nacimiento, nombres, fechas de nacimiento, domicilio. Imprimí una pequeña tarjeta de felicitación. En la parte del frente decía feliz cumpleaños y luego al abrirlo decía el regalo más grande que yo podría compartir contigo en tu cumpleaños es la noticia acerca de cómo tener un segundo nacimiento a través de la regeneración.
acompaño un capítulo de la Biblia que explica cómo nacer de nuevo, y ahí venía Juan capítulo 3. Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y envié eso a mis compañeros. Llamé a los que podía en su día de cumpleaños para asegurar que habían recibido la tarjeta y se querían hablar bien, si no, bien. El siguiente año hablé con el director de una revista cristiana y le dije, si yo tomo una encuesta en mi escuela, ¿ustedes publicarían los resultados? Y dijo que sí. Así que empecé a llamar a mis compañeros para preguntar, estoy haciendo una encuesta para una revista de jóvenes a nivel nacional y quisiera hacer una pregunta. Para ti, como estudiante, ¿cuál es la pregunta más importante en la vida? Eso era todo lo que preguntaba. Y ¿saben lo que me decían? Lo más importante era el amor. Segundo lugar era la felicidad y lo tercero era la paz. Y un día se me ocurrió que esos son los primeros 3 frutos del Espíritu: amor, gozo y paz. Después de cada llamada, yo escribía una carta y les decía las gracias por participar en la encuesta, y luego mi oración es que tú descubras eh, lo que más importa en la vida. Acompaño una libreta para ese fin. Y luego había un folleto que decía que lo más importante no es la salud, ni la riqueza, ni el deporte, ni la educación, sino saber que el Señor Jesucristo es tu Salvador personal. Y ese fue el proyecto del segundo año. El tercer año hice otro proyecto y luego otro. Y durante mis años de estudiante no tenía tiempo para muchas cosas buenas. Así que yo creo que fui a un partido de básquetbol en todos esos años y a un partido de fútbol porque estaba trabajando con cosas más importantes. Y dirás, veo, ¿no extrañabas algunas cosas en la escuela? Pues sí, me perdí de muchas cosas, pero yo no cambiaría nada por aquellos años y la manera en que Dios usó esos años. Al final de esos años de escuela, mis compañeros hicieron algo que me tomó por sorpresa totalmente. Recogieron una colecta secreta y en el día de graduación me regalaron una beca de gratitud por mi preocupación por ellos como individuos. Y el trasfondo de eso era que cuando Dios usó aquello, produjo este seminario a través de las cosas que estaban sucediendo, y no se imaginan lo importante que es que sigan una pequeña fórmula en la Escritura que nos dice cómo encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Es muy sencillo, pero muy poderoso. La fórmula se encuentra en Proverbios y es simplemente esto: en todos tus caminos reconoce a Cristo y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Él enderezará tus veredas. Él dirigirá tu camino. En tantas ocasiones queremos saber lo que Él quiere para nosotros en el futuro. Y eso depende de cómo lo demos a conocer ahora. En todos tus caminos, da a conocer a Cristo y Él enderezará tus veredas. Yo conozco a muchos hoy que no dan a conocer a Cristo y debido a ello no han tenido las oportunidades que hubieran tenido si tan solo hubieran dado a conocer a Cristo en todas las situaciones. Cuando alguien te dice, ¿qué tiene de malo?, pregunta, no, ¿qué tiene de bueno? Es excelente, no solamente bueno. Gálatas 5:19 explica una lista de cosas que son malas, son sensuales. Y estas son palabras muy importantes. Los lectores originales conocían su significado. Un par de ellos: reprobación, reprobation. Reprobación, ¿qué significa eso? Lascivia, lascivia. ¿Qué significa lascivia? ¿Y qué les parece concupiscencia? Concupiscencia. Concupiscencia es una palabra muy precisa. Los lectores originales la conocían. Agravio o engaño. Estas palabras son tan importantes que hemos diseñado diagramas para explicarlos. ¿Qué hacen los padres cuando su hijo está defendiendo la sensualidad, cosas malas? O lo están condenando o lo están condonando, basado en lo que
ellos habían hecho de jóvenes. He oído muchos padres que dicen, está bien, yo salía a escondidas de la escuela, iba a fiestas cuando yo era adolescente y no me hizo daño, así que lo que ellos no entienden es una cosa, el pecado nunca se estanca. Lo que ellos hacían en las fiestas no es lo que se hace hoy. El pecado siempre es más pecaminoso y el mal siempre es más vil. El siguiente paso es la culpa. Cuando una persona viola la ley moral de Dios, hay inmediatamente esa sensación de culpa. La culpa es como una función del espíritu. Dios redarguyendo nuestro espíritu, no nuestra mente. Y luego tenemos el problema de condenar a otros. Siempre que oigas a alguien decir, aquellos hipócritas, esas caras dobles, eso se explica en Romanos 2, 1 al 3. Por tanto, tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a otro, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y es asombroso que yo juzgue a otro por lo que yo mismo estoy haciendo en mi propia vida. Y la razón que eso funciona así es debido a algo que el mundo médico conoce, le llaman sistema de activación reticular. ¿Alguna vez has observado que cuando tú compras un vestido nuevo, de pronto observas a otros que tienen el mismo tipo de vestido? No lo habías observado antes. O sales a comprar un auto nuevo y de pronto observas a muchas personas que tienen el mismo tipo de auto. ¿Por qué? Porque tu sistema de activación reticular ahora se concentra sobre eso. Lo mismo cuando tú haces algo malo, empiezas a notar a otras personas que hacen lo mismo. Por eso los que están en el mal son tan sensibles a otras personas que también están en el mal. Una vez entré a la cocina y sorprendí a una de mis hermanas mayores con una galleta en la mano. Y le dije, te pesqué robándote el postre. Y me echó una mirada de culpabilidad. Y estaba sirviéndose un vaso de leche y le dije, y esa es la segunda galleta, ¿verdad? Y me miró y me preguntó, ¿cómo lo supiste? Y le dije, porque con la primera te dio sed. Y dijo, qué inteligente hermano tengo. Yo no era tan inteligente, simplemente era culpable de lo mismo el día anterior. Por eso dice que no hay tentación que no sea común a todos los hombres. Los padres a estas alturas se defienden. Ellos están siendo criticados. Papá, tú estás mal aquí, no hiciste bien esto, etc. Y ellos defienden sus reacciones, pero eso nos conduce al siguiente nivel. Ideas suicidas. La tragedia más grande de nuestra época es la epidemia de adolescentes suicidas y está aumentando. Existen 4 tipos de suicidio. Existe el suicidio de la mente con drogas o filosofías falsas. Cuidad que nadie os despoje mediante vanas filosofías conforme a las tradiciones de los hombres y los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esos que dañan o destruyen la mente con drogas. Y si ha habido uso de drogas y tu mente ha sido dañada, la mejor manera de empezar a corregir ese problema es mediante la instalación de las escrituras en tu mente. Hay algo que imparte vida, algo muy poderoso en las escrituras y restaurará y fortalecerá la mente como no lo hará ninguna otra cosa. Pero luego el suicidio moral, ceder a la sensualidad, ceder a los hábitos inmorales. Se nos da una imagen de lucha contra el mal en la Escritura. Y aquí tenemos un encuentro de lucha en los días de Pablo. Mientras el luchador tuviera un hombro no sobre el suelo, el encuentro continúa, pero cuando baja ese hombro se acabó todo. El vencedor se pararía y colocaría su pie sobre el cuello de la persona vencida y clamaría a todas las multitudes en el anfiteatro.
y entonces sacarían una espada y le sacarían el ojo a la persona que había sido vencida. De ahí en adelante, él andaría por la ciudad como un recordatorio de la conquista de aquel que le ganó. Y hay mucha aplicación para eso, porque se nos dice que si no conquistamos la inmoralidad, seremos ciegos espiritualmente, no podremos ver muy lejos y olvidaremos que hemos sido limpiados de nuestras maldades anteriores. Y aquí tenemos la imagen de Sansón, que creía que él podía ganarle a los demás y le sacaron los ojos. Así que si ha habido una rendición a la sensualidad, reanuda la lucha. Tú puedes conquistar, puedes tener la victoria. Hay pasos hacia la victoria que veremos durante estas sesiones y puedes irte de este seminario con una victoria sobre la inmoralidad. Y luego el suicidio espiritual, la participación en el ocultismo. Y si has participado en cosas de adivinación y de la fortuna y tarjetas y horóscopos y ouijas, cualquiera de estas cosas, y hay toda una multitud de ellas, la protección se ha quitado a nuestro país. Los poderes satánicos son cada vez más evidentes y más difundidas que lo que la mayoría de la gente se imagina. Y te asombraría saber cuántos adolescentes oyen voces que les ordenan que hagan cosas malas. Hablé con uno no hace mucho que escuchaba voces. Creía que todos escuchaban voces. Y él los recordaba desde la juventud porque había participado en el ocultismo y había tenido trastornos psíquicos, y estos se pasan a los hijos. Y actualmente tenemos hijos con influencias satánicas, problemas de demonios, trastornos. Si tú has participado en eso de alguna manera, entonces debes dar los pasos que estaremos mencionando aquí en estas sesiones para ser libres de eso. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay una libertad y una liberación. Y finalmente hay esperanza para los primeros tres, pero está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Está el suicidio físico. Generalmente hay uno o más de los primeros tres antes del cuarto. ¿Qué hace el hijo en este punto? ¿Cuál es la evidencia visible de sus ideas suicidas? Pues una gran búsqueda de placeres por un lado y por otro profunda depresión. Esto se explica en Proverbios 14, 12 y 13. Hay camino que parece recto a los hombres, pero su fin es camino de muerte. Parecía bueno para el muchacho guardar resentimiento contra su padre, pero al fin son caminos de muerte. Le parece bien al padre justificarse, pero al fin son caminos de muerte. Y el siguiente versículo es, aún en la risa el corazón tiene tristeza y al final del deleite está el pesar. ¿Qué hacen los padres en este punto? Se sienten frustrados, no saben qué hacer. ¿Qué haces cuando un hijo trata de cometer suicidio? Hay 6 relaciones directamente afectadas por esta secuencia. Las primeras 3 afectan la familia, relaciones familiares. La cuarta afectará nuestra relación con Dios. La quinta, nuestra relación con los amigos. La sexta, nuestra relación con el noviazgo y el matrimonio. La culpa afecta nuestra autoimagen y la siguiente obviamente afecta nuestro futuro propósito en la vida, planes. Las 6 relaciones serán destruidas si esta secuencia no se resuelve. La razón por la que hemos visto eso no es solo para definir el problema, sino para establecer las bases para los pasos que resuelvan. Nuestra meta es ver cada una de estas áreas y hablar de resultados perdurables, pasos de acción que resuelvan estos problemas. Y queremos empezar con uno de ellos en breve. Pero antes de empezar con eso, creo que sería tan apropiado que cada uno de nosotros convirtiera este diagrama en una oración. Quizá tú has observado a alguien que está en esta secuencia, quizá un hermano o hermana, hijo o hija, posiblemente padre o madre, o posiblemente un amigo, o posiblemente tú mismo. Y si tú estás experimentando esta secuencia, o la has experimentado, o sabes de alguien que ha estado en esto, podríamos
pedir a Dios sus respuestas? ¿Podríamos decirle a Dios que cueste lo que cueste, queremos sus soluciones? Y les aseguro que nuestras soluciones no funcionan. Cuando nosotros pensamos en lo que es natural y lógico, no es lo correcto. Lo que parece correcto al hombre conduce al fracaso. Así que, ¿estarías dispuesto a decir, Dios, estoy dispuesto a seguirte a ti? He estado siguiendo mis caminos y me han conducido al mal, pero ahora decido seguir tu camino. ¿Podríamos decirle eso a Dios? Ayer le hemos pedido sabiduría y gracia y Él quiere dar. ¿Podríamos decidir que cuando Él dé esto lo obedeceremos? Vamos a orar. ¿Podrías, en lo más profundo de todo corazón, decirle a Dios simplemente, ahora mismo, Dios, estoy dispuesto a seguir tus caminos? Y asegúrate que sean los de Dios, pero una vez que encontramos que son de Dios, Dios, estoy decidido a seguir tus caminos, tus soluciones, no mi camino, sino tu camino. ¿Quisieras decirle eso a Dios? Si ese es tu deseo, ¿podrías indicármelo levantando brevemente tu mano? Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias por estar dispuesto a manifestarnos tu camino. Gracias por tu amor por nosotros. Gracias porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y gracias porque podemos aprender tu camino, que tú nos lo enseñas y te pedimos que tú hagas eso en el nombre del Señor Jesucristo y por su causa. Amén. Lo que les voy a compartir enseguida, quisiera que cada uno de ustedes lo anotaran. Tomen una hoja de papel y escriban esto. Esto es algo muy importante para nuestras vidas. Es importante todo lo que vemos en esta semana, porque a lo largo del camino, este hombre ha cedido terreno a Satanás. Y mientras no recuperes este terreno, no hay soluciones. Hace tiempo tuve el privilegio de dar un seminario en Seattle, Washington, y había más de 7,000 personas en el seminario. Y el tercer día empezamos a hablar acerca de autoridad. Y un muchacho de 26 años que estaba en el auditorio oyó una voz que le decía, yo soy el príncipe de Seattle. Él está invadiendo mi territorio con esa enseñanza. Acércate y detén esta reunión. Y él saltó de su silla y corrió por el pasillo gritando y agitando los brazos y saltó sobre el foro y me atacó físicamente. Yo estaba sorprendido. En 25 años de seminarios esto jamás había sucedido. Y la gente estaba pasmada. No se podían imaginar qué era lo que estaba sucediendo. Había un grupo de hombres en la primera fila y saltaron y lo sujetaron y les dije al auditorio, este joven obviamente tiene problemas espirituales, para tratar de desviar su atención de lo otro. Vamos a orar por él y inclinamos el rostro y oramos por este joven mientras los señores lo alejaban. Durante el receso fui a hablar con él y había 4 hombres ahí con él y estaba su padre. Y uno de los hombres me dijo, veo, estamos tratando de ayudarle y hay toda clase de poderes satánicos en su interior. Estamos tratando de expulsarlos, pero regresan constantemente. Y yo entré y me senté y le hice una pregunta. ¿Sientes amargura? Y dijo, sí, sí lo siento. ¿Contra quién sientes amargura? Estoy amargado contra Dios por la condición física que tengo y amargado contra mi padre. Y le dije, ¿sabes lo que estás haciendo a tu alma a causa de tu amargura? No lo sabía. Y le dije, ¿te lo podría explicar con un diagrama?
Dijo, sí. Así que dibujé este diagrama. Y le dije, basado en este diagrama, ¿quisieras dar estos pasos? Y dijo, sí, quisiera darlos. Así que nos arrodillamos y él oró una oración de 3 puntos. Hizo muy bien los primeros 2, pero luchó con el tercer punto. Y finalmente logró expresarlo. Y cuando dijo esas palabras, levantó su rostro y dijo, papá, soy libre. Yo no le dije que era libre. Él se dio cuenta de que era libre. Papá, soy libre. Platicamos un poco más y le dije, ahora toda esa gente que está allá afuera te conoce. ¿Quisieras platicarles lo que acaba de suceder aquí? Y dijo que sí. Así que él y su padre pasaron al foro. Todo esto fue en el término de unos 15 minutos. Y ahí sobre el foro les dije, este es el joven que vieron en la sesión anterior. Y él quisiera explicarles lo que sucedió hace unos minutos. Y él dijo, cuando yo vine aquí esta noche sentía mucha amargura. Yo oía voces, pero acabo de aprender a conquistar la amargura. Y soy libre. Y levantó la mirada al Señor y dijo, soy libre, soy libre. Y la gente rompió en un aplauso gozoso. Y le dije, ahora, mañana por la noche les dije lo que él ha descubierto. Y al día siguiente todos estaban presentes. Y este es un concepto bíblico de proporciones enormes, aunque lo vamos a simplificar lo más posible. Es mucho más grande que lo que puedo explicar aquí esta noche o aún mañana, pero durante el resto de esas sesiones escuchamos a diversas personas que decían, soy libre, porque lo habían aplicado en una situación X aquí o allá. El año pasado tuvimos 300 jóvenes que tuvieron el privilegio de escuchar esto y cientos, miles alcanzaron libertad al aplicarlo. Esta es una verdad muy emocionante, como quisiera haber entendido hace 25 años, o 30 o 40. Así que permítanme explicarles este diagrama. En primer lugar, y si van a dibujar esto, hacen 2 líneas como especie de tablero de ajedrez, atrás más angosto y la parte de adelante más amplia. Esto representa el alma. Y tenemos 3 partes en nuestro ser: nuestro espíritu y nuestra alma, y tenemos nuestro cuerpo físico. Dios nos hizo así a su imagen y Él es 3 personas en la Trinidad. Algunos dicen que hay solo 2 partes, pero en el espíritu tienen la parte superior y la inferior, así que estamos hablando de lo mismo. El alma representa nuestra mente, voluntad y emociones. Y ahí es donde radica el problema. Cuando tú y yo nos convertimos, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu. Nacemos de nuevo en nuestro espíritu. Pero ¿qué sucede con el alma? El alma es el campo de batalla. En realidad, el alma se presenta en el Antiguo Testamento como la tierra de Canaán. Es la tierra prometida, pero ¿cómo hubo conflictos antes de que se conquistara? Y todo lo que no conquistaran al principio les atormentaba en los años posteriores. Todo lo que no conquistes en tu juventud te atormentará en tu vida posterior, en tu alma. ¿Qué dice en Santiago 1:21? Recibe con mansedumbre la palabra injertada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta es la salvación de nuestro espíritu, el nuevo nacimiento, la salvación eterna. Pero entonces hay una salvación de nuestra alma mientras estamos aquí en la tierra. Es la aplicación, la continuación de eso. Recibid con mansedumbre la palabra injertada, la cual puede salvar vuestras almas. No tu espíritu, sino tu alma. Estamos en una lucha, y el campo de batalla entre Dios y Satanás es el alma del ser humano. Ahí es donde se libra la batalla. En una batalla,
cada lado busca conquistar el mayor parte de terreno. Lo que conquistas te pertenece, así que controlas eso. Y aquí tenemos lo que parece un tablero de ajedrez, y cada una de estas áreas es una jurisdicción. Cuando tú y yo nos acostamos enojados, nuestro enojo se convierte en ira. Cuando te acuestas enojado, nos dice en Efesios 4:27, das lugar al diablo. Ahora, la palabra lugar realmente significa terreno, es una jurisdicción, lugar en el griego, una área de jurisdicción. Así que si yo me acuesto enojado, entrego esta área de jurisdicción. Eso ahora le pertenece a él. Efesios se escribe a los creyentes, capítulo 4:27, no deis lugar al diablo. Y si se nos dice que no lo hagamos, significa que es posible hacerlo. ¿Qué sucede cuando Satanás obtiene ese terreno, esa área de jurisdicción? Entre más terreno le cedamos, quizá le cedamos esta área, o le cedamos esta área, le damos más y más áreas de jurisdicción. Así como entregamos ese terreno a él, metro por metro, tenemos que recuperarlo metro por metro. Dios les llamó a conquistar la tierra de Canaán, ciudad por ciudad. ¿Y cuál fue la primera ciudad que conquistaron? Jericó. ¿Qué es lo que ilustra Jericó? Una ciudad amurallada. Dice que un hermano ofendido es más difícil de conquistar que una ciudad amurallada. Lo primero que hay que conquistar en tu alma es la amargura del pasado, porque por ella muchos pueden ser contaminados. Hay que recuperar ese terreno que hemos cedido a Satanás cuando nos acostamos enojados o cuando nos amargamos contra alguien. Y dirás, pero ya los he perdonado. ¿Pero has recuperado el terreno? Porque si no has recuperado el terreno, no entiendes lo que está sucediendo en tu vida. Y lo siguiente que sucede es que Satanás levanta una fortaleza sobre ese terreno que él posee. ¿Y qué es una fortaleza? Es una idea falsa. De nuevo, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que aquí Satanás levanta este castillo, esta fortaleza, esta idea falsa sobre su terreno. Una fortaleza. Se nos dice en la Escritura que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y explica estas fortalezas, imaginaciones que son contrarias a Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estas fortalezas son ideas falsas. Te asombraría cuántas personas tienen fortalezas en la actualidad y los conducen a decisiones equivocadas, porque eso es lo que sucede. Una vez que actuamos basado en una fortaleza, eso es iniquidad. Y a Satanás le encanta conseguir que tú y yo actuemos sobre ideas falsas. Ustedes y yo no tenemos idea de cuántas decisiones se toman hoy basados en las fortalezas de Satanás en nuestra alma. Y dirás, pero ¿por qué hiciste eso? Pues porque me pareció lógico. ¿Por qué dejaste tu casa a los 18 años de edad? Pues eso es natural. No, es una fortaleza, es una idea falsa. ¿Por qué interrumpes a tu familia después de 2 hijos? Pues es normal. No, esa es una fortaleza, es asombrosa cuántas fortalezas controlan nuestra vida y destruyen nuestras vidas. Y ni siquiera nos hemos detenido para analizarlas. Pero luego, el siguiente paso es que vienen los verdugos. Especialmente Jesús dijo, si no perdonan al que te ofende, él relata acerca de aquel que fue perdonado una gran deuda, pero no quiso perdonar al que le debía poco a él. Entonces el mayordomo le llamó y le preguntó, ¿no te perdoné? ¿No podrías haberle perdonado a él? Ahora te voy a
imponer otra vez la deuda y los verdugos te llevarán a la prisión. Y luego dice Mateo 18:35, así lo hará Dios con ustedes. Está hablando a creyentes si no perdonan de corazón a los que los ofenden. Los verdugos. ¿Cuáles son los verdugos? Los verdugos vienen a esta área de tu alma y traen temores. Y vienen acá y traen dudas. O por acá traen ataques de ansiedad. O acá traen depresión. Y acá ira. Ataques de ira. Y no sabes de dónde viene. Simplemente te enojas. Y con la ira viene la lascivia. Las dos van juntas. Ataques de lascivia. Y también perversión. Y hábitos malos. Y autorrechazo. Y también insomnio y enfermedad. Todos estos son verdugos. ¿Saben lo que estamos haciendo en la actualidad? Estamos corriendo, buscando toda clase de consejería y consejeros y les dan consejos y medicamentos para los verdugos, pero no da resultado. ¿Por qué? Porque nunca resolverás el problema mientras no destruyas la fortaleza. Y nunca destruiremos las fortalezas mientras no recuperemos el terreno. No puedes violar la propiedad de Satanás, eso es de él. Y por eso es tan importante esta oración de 3 partes. Número 1, confiesa la amargura. Y la mayoría de las personas amargadas no creen que estén amargadas. Así que confiesa como lo quieres llamar. Simplemente estoy profundamente lastimado por él. Pues confiesa esa herida profunda. Confiesa la amargura como pecado. Debemos perdonar libremente, no guardar rencores. Y aún antes de eso, sería sabio confesar el pecado de la soberbia. ¿Cuál es la soberbia en este instante? Es creer que merezco otra cosa diferente a lo que recibí. Si recibí lo que merecía, yo no estaría aquí. Lo que yo reciba de otras personas es menos de lo que merezco. Lo que reciba de Dios es menos de lo que merezco. Si queremos verlo de esa manera, yo no tengo ninguna base para estar amargado. Si recibiera lo que merezco, es por las misericordias de Dios que no soy consumido todos los días. Todos nosotros, creo, tendríamos que decir eso. Así que confiesa la amargura como pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, es para los cristianos y es plural. Confesarlos de una vez. Si yo me acuesto enojado con esta persona y me levanto enojado, paso días enojado con esta persona, he entregado terreno a Satanás, área por área, hay que recuperarla área por área. Dios traerá a tu mente las áreas que debes reclamar para conquistar. Así que, si confesamos nuestros pecados, eso puede hacer una tarea muy larga dependiendo de cuántos fracasos hayamos tenido en el pasado. Y nosotros ahí tenemos que invocar la sangre de Cristo. Una enseñanza muy poderosa, porque Juan dijo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero luego en Apocalipsis 12:11, ellos vencieron a Satanás, ¿cómo? Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio respecto a la sangre. Tenemos un cuadro hermoso en la Escritura. Satanás intentó de todo para derrotar a Cristo, pero una vez que Cristo muriera y pagara el precio, Satanás no tiene más autoridad. Por tanto, es un enemigo derrotado. Esto es lo que nos dice Colosenses 2:15, un pasaje hermoso
donde dice que Satanás y todos sus demonios estaban ahí en la cruz. Y Colosenses nos dice que Satanás poseía un documento legal contra cada uno de nosotros. ¿Saben lo que estaba en ese documento legal? Todos nuestros pecados. En ese tiempo todos eran futuros. Un documento legal. Y en el último instante, Jesús le arrebató ese documento legal y lo clavó a la cruz y borró la escritura con su sangre. Así que Satanás no tiene más ese documento legal contra ti y contra mí. Y es por eso, sobre la base de la autoridad de la sangre de Cristo, que borró ese documento, la única autoridad que Satanás tuviera en tu vida y la mía ahora es el terreno que nosotros le cedamos. Eso es todo lo que tiene. No tiene ningún otro derecho y por eso dice en Apocalipsis, lo vencieron mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Y ese es el tercer punto. Esto es difícil. Eso es lo que Satanás no quiere que hagas. Él no quiere que lo hagas correctamente. O sea, verbalmente pedirle a Dios que recupere el terreno que has cedido a Satanás. Él ganó eso con su sangre. Cuando tú se lo pidas, ¿qué dice en el Salmo 23:3? Él restaurará mi alma. Yo he entregado parte de mi alma a Satanás. Ahora estoy pidiéndole a Él que recupere eso, que restaure mi alma como creyente.